Buenas tardes a otro programa más del podcast o podcast estaba. Toan Boató, espero haberlo dicho bien. Queremos dar las gracias al Patronato de Cultura de Fuenlabrada, a la Asociación Sociocultural Bubi, a Eria TV, a Moa Bioko, a Laura, que es la que concerta las entrevistas, y bueno, a nuestra, bueno, siempre digo, a nuestros censores que tenemos hoy aquí sentados a ver qué nos dicen hoy. Mala imagen, ¿no? Soy los censores y ya está. Hoy tenemos una invitada. Bueno, antes de ir con la invitada, quiero deciros que os pongáis en contacto con la asociación para que, o sea, si queréis ser entrevistados. Sobre todo estamos buscando gente mayor que nos cuente sus experiencias, sus vivencias. No es necesario que nos cuenten a qué se dedican o tal, sino lo que han realizado, o sea, los cambios que han habido, o sea, todo en plan a para bien, para que nos cuenten anécdotas. Y ahora ya que me estoy enrollando mucho, vamos a ir con nuestra entrevistada, con Jennifer Balboa Enchana, Tom Boató. Bien, lo ha dicho bien. Pues a lo que iba. Es una de nuestras jóvenes valores que tenemos. Como siempre, a todos los que entrevistamos tienen mucha calidad, ¿sabes? Una de nuestras jóvenes valores que tenemos, como estaba diciendo, que es antropóloga sociocultural. Cuéntanos, ¿cómo decidiste estudiar antropología? Es una historia un poco larga, pero la voy a resumir. Decidí estudiar antropología porque todas las carreras que había en esa época no me llamaban la atención y quería hacer algo diferente. Y al ver pues de qué iba la antropología, me llamaba la atención el poder conocer cosas relacionadas con las diferentes sociedades, ¿no? Y concretamente que al final, durante esa época, también estaba conociendo mi identidad. Entonces, pues gracias a eso también fui formándome dentro de lo que es la parte de la cultura bubi y la española en la que al final vivimos. A eso iba la segunda pregunta. ¿Te decidiste por la antropología, por el origen de tus padres y además por lo que acabas de decir, por tu parte de herencia de la cultura bobe? Sí, al final creo que nuestros padres cuando vienen a España, concretamente, y nacemos aquí, algunos de sus hijos, quitando que haya otros que puedan nacer en Guinea, es como complicado el tener una cultura en casa y salir fuera y tener otra totalmente diferente o que te críen entre las dos culturas, ¿no? Y en mi caso al final ha sido respetar bastante lo que es la cultura española, en plan, pues al final estoy viviendo en una sociedad europea y también que he tenido siempre muchísima curiosidad por la cultura bubi. Y en ese aspecto, pues tanto a mi abuela como a mi madre les he ido preguntando cosas. En su momento iba también a Socuba, que es la que en esa parte ahí aprendí bubi y luego preguntándole a mi abuela. Entonces, bueno, sí, me introdujo bastante en lo que es la cultura bubi. Yo digo lo mismo. Yo estoy aquí pues exactamente por lo mismo. Pues no tengo ni idea de cultura bubi. Este podcast es para aprender. Todo lo que sea aprender y mejorar es bueno para todos. Y por eso es por las inquietudes que tenemos todos sobre la cultura. Hace tiempo estuve viendo un podcast. Es que no me acuerdo el chico ¿cómo se llamaba? Y estaba hablando sobre todos los reyes bubis que ha habido desde, no sé si se remontaba a 1700 y poco, o una cosa así, vamos, pero que vamos, a mí eso me impactó. En relación a nuestra cultura, pues vamos, porque de la española ya conocemos bastante, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra cultura? Lo que más me gusta es que independientemente de que tengamos un nombre español, si se puede llamar así, cada uno tenemos un nombre bubi. El mío es Rijole, que es amor en castellano. Entonces creo que al final el hecho de ya conocer ese nombre me ha ido haciendo conocer diferentes partes de mí a lo largo del tiempo, ¿no? Y el hecho de que, aun estando en un país que no es el de nuestros ancestros, el seguir cultivando esa parte y el mostrar que es importante tener tu propio nombre y que al final son tus orígenes, pues a mí me parece súper curioso y súper importante y que hay que mantenerlo. ¿Y del entorno de la sociedad bubi, qué es lo que más te gusta? Que sea una sociedad matriarcal. O sea, el hecho de que la mujer tenga poder, o sea, y que esto no se interprete mal, pero con poder me refiero al poder estar dentro de la vida del resto de las personas, el poder ayudar y el ser al final como una referente, me parece súper importante. Y luego,
¿Qué es lo que menos te gusta de nuestra cultura? No. ¿Está bien? Yo creo que la parte que menos me podría gustar es, actualmente no sé si sigue siendo así, sino que la gente es muy cotilla. O sea, el congosá que puede haber, en general, pues me parece que hay que dejar de hacer según qué cosas. Bueno, dependiendo qué tipo de congosa, porque hay algunos que son muy divertidos. Bueno, ¿Sí o no? si es un congosá para instruir a alguien, pues ok, pero para hablar mal de otras personas o para hablar de cosas negativas, me parece que no debería ser. Eso es lo segundo que te iba a preguntar sobre nuestra sociedad. ¿Cómo ves esta parte que estás contando tú? Porque eso, vamos, creo que está en cada familia, tenemos alguno. ¿Cómo ves eso? Pues lo veo feo. Al final yo creo que si alguien me cuenta algo, imagínate, me cuentas tú algo, yo no tengo por qué ir y contárselo a otra persona. Al final me parece que si me cuentas algo en secreto o en petit comité, se debería quedar entre tú y yo y no que lo vayamos divulgando, porque esa tercera persona quizá no lo va a contar como se lo conté, lo va a transgiversar, esa noticia va a llegar a otra persona, va a ser de otra forma, en fin, nunca va a llegar, va a ser el teléfono escacharrado. Entonces a mí me parece que eso es súper negativo y no debería ser así. Yo me refería a lo que debatimos una vez en una charla con los mayores sobre lo de la envidia heredada. Bueno, no sé si decir que ahora lo veo menos, pero sí que es verdad que el hecho de, por ejemplo, no te juntes con según qué personas o no hagas según qué cosas, va haciendo que a lo largo de la vida crees desconfianza hacia ciertas etnias, ¿no? Y no debería ser así, al final todos provenimos de la misma isla y deberíamos ayudarnos entre todos para salir adelante. Entonces creo que eso habría que intentar abolirlo. Pero yo no, o sea, ya aparte de etnias, yo me centro en la nuestra, en nuestra cultura. Por ejemplo, yo en el caso de, por ejemplo, yo me llevo mal con alguien y, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija, ¿sabes? Le digo, o sea, por el mero hecho de yo llevarme mal con una persona que a lo mejor es por una tontería, no hables con esa persona que esa persona es mala. Bueno, no sé si decir que es muy de los boobies o que en general sucede también con otro tipo de personas, pero sí que es verdad que al final, vale, te llevas mal con esa persona en ese momento, pero quizá dentro de 5 años os habláis. O sea, no hay necesidad de crear esa negatividad en torno a tu hijo. Pues dile, mira, yo he tenido un problema con esta persona, que creo que también va muy asociado a no hagas tales cosas, pero no te explican el por qué no tienes que hacer tales cosas, ¿no? Como que va muy de la mano. Y al final creo que no me puedes decir no bebas de esta botella, dime el por qué no puedo beber de esta botella. O sea, al final hay que dar una explicación para que la persona diga, vale, pues no puedo hacer esto por este motivo o por estos motivos. Como justificándolo. ¿Cómo crees que os ven a vosotros los mayores? Yo en este caso que que me considero ya mayor. ¿Cómo crees que os ven? ¿En qué sentido? En el sentido en lo que estáis desempeñando. En mi caso ha sido muy complicado que se entendiera lo que era estudiar antropología, porque al final que digas voy a estudiar derecho, todo el mundo lo entiende, voy a ser médico, ok, pero antropólogo es como, ¿se vive de eso? O sea, no sé, en fin. Sí que me ha abierto bastante la mente y creo que al final a lo largo del tiempo se ha ido viendo que sirve para algo, por lo menos a mí me ha nutrido bastante como persona y ha hecho que integre muchísimos más conocimientos en torno a muchas cosas de mi interés. Entonces, pienso también que hay que salirse a veces de la bolsa o de lo que siempre conocemos para meternos también en otros lugares y poder llegar incluso a ser referente para otras personas, ¿no? No decir, mira, como eres una persona negra o como eres mujer, tienes que estudiar esto o tienes que hacer lo otro, sino que al final cada uno puede hacer lo que quiera y pueda y dependiendo también de sus capacidades. No se trata tampoco de obligar a tus hijos o a tus hermanos o a alguien que tenga que estudiar, decirle tienes que hacer esto. Sino, oye, mira, vamos a ver en qué eres bueno o en qué eres buena y a ver si te puedo ayudar o si no, buscar ayuda de vamos a ver qué puedes hacer y en qué te puedes desempeñar, ¿no? Y que también la vida va cambiando. Que ya hay algunas cosas que se quedan obsoletas. Vamos, hay cosas nuevas. O sea, que, bueno, aunque la antropología no es una cosa nueva, pero vamos, que es una cosa que, o sea, diferente. Yo, por ejemplo, con la chica que entrevisté con Marisa Mañana, ella lo que estudió que nosotros, o sea, la conozco desde hace muchísimos años, ¿no? Y cuando nos dijo que iba a estudiar filología hispánica, ¿sabes? Nos quedamos así como diciendo, no sé. Además es una chica que también ya habló que viene de Bellas Artes y todo esto, que es pintora, y nosotros diciendo, tía, ¿cómo te puedes meter a esto? Como diciendo, y fíjate dónde has llegado.
a escribir libros y tal, o sea que la vida cambia, o sea que me parece muy bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Ves cómo me enrollo? Tranquilo. Has hecho preguntas muy interesantes, la verdad. Interesante, espérate. Vamos a ponernos serios. Venga. Trabajas actualmente de Product Researcher en una empresa de entretenimiento. Así es. Ahí está. Es investigación de producto, Sí, en este sí. caso en una casa de apuestas deportiva. Ujú. Es decir, cuando hay que realizar cuestionarios, en plan Ujú. online y demás, Ujú. hago todas las preguntas, en plan las redacto y subo los formularios. Y en el caso de cuando ya nos han contestado los usuarios, ya me voy a esta última que realicé, que eran como 2.400 respuestas. Luego es analizar las preguntas. O sea, al final pueden ser preguntas más abiertas o más cerradas de Ujú. sí, no, o cosas como que sean más fáciles de analizar, ¿no? En el caso de que sean preguntas abiertas, al final cada uno te va a contar un poco su movida Ujú. y ahí ya se trata un poco de discernir, ¿no? Como de intentar agrupar. A mí eso son cosas que me encantan. Entonces, me dedico bastante a esa parte y luego también en el hecho de poder conocer diferentes cosas de los usuarios, en este caso de la casa de apuestas. Ujú. Pues más centrado en toda esa parte. O sea, más parte cualitativa por mi lado. Ujú. Y pues ahí estoy, que voy a hacer casi 4 años ya. Tiene que ser un mundo lo de las apuestas. Yo he entrado 3 veces contadas en mi vida, sí, 4 veces. 4 veces y nunca he jugado. Está chulo. ¿Sí? Entré, que se va a meter mi censadora conmigo por esto. Entré una vez en el Reino Unido y me quedé impresionado de lo que había. Y luego he entrado 3 veces. Y luego otras 3 veces que entré en España, pero nunca, no sé, no me... Si te gusta en plan en cuanto a entretenimiento, diversión y Ujú. demás, y si estás muy enterado, por ejemplo, de la parte de apuestas deportivas, Ujú. mola. O sea, al final es como si juegas a loterías y apuestas. Al final juegas porque voy a ganar. Bueno, siempre hay como algo detrás, ¿no? ¿Pero puedes hacer ahí apuestas de deportes de contacto en las de aquí? ¿O solo es fútbol, baloncesto? Es que no me he fijado. Depende de la casa de apuestas, pero en general casi todas tienen también NFL y cosas por el estilo, ¿no? Que al final no son europeas, Ujú. sino que se han ido incorporando pues dependiendo también del tipo de usuario, que al final ha sido como más amplio. Ya no es un usuario que solamente le interesa lo que pasa aquí en Europa, sino que ya está más a nivel global, ¿no? NBA, etc. Ujú. Claro, a mí es que las que me gustaban... ¿Eh? Justo. Y eSports, sí. Claro, a mí lo que me gustaba del Reino Unido era, era por lo de los combates de boxeo, de kickboxing, de thai-boxing. Ahí, vamos, ahí las apuestas eran de... Bueno, Juraría que también hay una sección de eso. bueno, de todos modos, en ese país apuestan hasta... No, es verdad. Apuestan por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, por el... No sé, o sea, por todo, por peinados, por a ver qué peinado van a llevar en el Oscar o en el no sé qué, sí, están quedados. Bueno, hemos hecho 3 preguntas del tirón y ahora vamos con... No sé cómo vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. También eres CEO de... Ahora vamos a poner serios. Eres CEO de un proyecto llamado Soy un Rubí. Así es. Cuéntanos un poco sobre qué va el proyecto. Bueno, al final el proyecto va muy relacionado con mi experiencia personal, va enfocado en cuanto al tema del abuso sexual, que se sufre normalmente suele ser en torno a la infancia y adolescencia. En mi caso personal fue en la adolescencia, entonces bueno, teniendo en cuenta todo lo que pasé durante esa época, me prometí que si sobrevivía a esa época haría algo para intentar ayudar a otras personas y que no sintieran la soledad que sentí. Entonces, bueno, desde ese momento hasta la actualidad, siempre he tenido en mente que quería hacer algo y a lo largo de los años he ido modulando y creando este proyecto, ¿no? O sea, en un primer momento no sabía cómo llamarlo, pero al final se ha quedado con Soy un Rubí para poder ver, en este caso con el lema de todas somos piedras preciosas que necesitan pulirse para brillar, haciendo referencia a que al final las piedras preciosas, ya sean rubíes, diamantes, etcétera, se encuentran en situaciones climatológicas o en general del suelo, que presión, lluvias, etcétera,
Ujú. Y en este caso, ya extrapolándolo a la parte del abuso sexual, es para poder identificar que independientemente de todas las cosas que puedan haber sucedido, que necesitamos sanar, ¿no? Y cómo podemos hacer esa sanación. Pues al final hay muchísimas formas, lógicamente, pero el hecho de no guardárselo dentro, sino de sacarlo, de hacer terapia, de tener a alguien con quien confiar y de no sentirse sola, para mí esa es la forma en la cual decir, mira, por eso salió el nombre de Soy un Rubí, que es como, mira, me han pasado un montón de cosas, pero estoy aquí. O sea, al final el hecho de estar aquí a día de hoy creo que es el mayor logro que podría tener cualquier persona que se pudiera encontrar o que se haya encontrado en la misma situación, porque es difícil. Al final tienes que luchar con tu mente, tienes que luchar con el día a día y tienes que lidiar con muchísimas cosas, ¿no? Entonces el proyecto al final es para eso, para intentar brindar apoyo y herramientas a personas que hayan podido o estén pasando por ello y que sepan que no están solas. O sea, que al final eso es lo que intentan hacer los agresores, ¿no? Que nos sintamos solas, que nos sintamos impotentes, que nos sintamos débiles. Y creo que a día de hoy eso no debería ni pasar ni tendría que pasar. Que los agresores son los que tendrían que sentirse así. Te iba a preguntar que has respondido perfectamente sobre el lema. Y lo has contestado perfectamente porque la pregunta era para ver si el lema es lo que realmente os hacía sentiros fuertes. Así es. Hay que empoderar a todas las supervivientes. Y también está enfocada en toda la sociedad, incluida la LGTBIQ+. Ah, Por ahora te diría que no quiere decir que no pueda enfocarse en ellas. Sí que es verdad que me gustaría enfocarlo bastante más en las mujeres negras, que creo que al final sigue siendo un círculo al que es muy difícil entrar en este aspecto y creo que dentro de nuestra propia comunidad hay muchísimas personas que lo han pasado y se van a ir a la tumba sin haberlo contado. Y el hecho de poder pues tratarlo, porque al final si tú no intentas hacer como que no voy a hablar de esto o voy a hacerme de oídos sordos cuando te están pasando cosas a diario relacionadas con esto que te sucedió en su momento, tú lo transmites a generaciones futuras y al final si lo que queremos es que las generaciones futuras también crezcan sanos, ya sea mentalmente y en general, creo que tenemos que sanar nosotras también, ¿no? Nosotras, nosotros en general. Y dentro de nuestra comunidad es como muy complicado hablar de esta temática. Sigue siendo un tema tabú, que se habla, dentro de Europa hablamos de que hay un tabú, pero es que dentro de nuestra comunidad es peor. sí, somos muy cerrados. O sea, estamos hablando de otras culturas, no vamos a decir nombres porque todas sabemos cuáles son y siempre decimos que no, es que están muy cerrados, es que esto no se... Pero nosotros, ese es el fallo y el problema que veo. Además de, como has dicho antes, de no sé por qué, lo de las diferencias étnicas, que eso también no lo entiendo, pero bueno. También, me has contestado. En este caso, me refería, incluido, has dicho comunidad negra, pero también es en general comunidad negra migrante, o sea, quiere decir, de otros países o solo está enfocada... Yo te diría que en general, porque también pienso que el hecho, o sea, muchas mujeres que a día de hoy ya tendrán sus 30 y pico, 40 y lo que fuera, si han migrado de un país a este, del que sea, ya sea América Latina, sea África, etcétera, seguramente lo que les haya sucedido, sea un abuso o hayan sido varios, ha sido en sus países cuando han sido pequeñas. Ese capítulo se supone que lo han cerrado. Realmente no ha sido así porque quizá ni siquiera lo han tratado. Lo han dejado en una caja y se ha quedado esa caja allí en ese país. Han viajado aquí con otra mochila. Esa mochila la han dejado. Entonces, al final, cuando tú llegas a este país y ya vienes con esa mochila en la espalda, es una carga que en algún momento va a salir. Porque al final el tema del abuso, vale, sucede durante un tiempo, ya puede ser de un mes, 2 meses, 3 meses o prolongado en el tiempo, pero es algo que te acompaña siempre. Sí, Y si aunque no, sea una vez. eso es. Y si tú no lo tratas y haces como, bueno, es que como ya me pasó y ahora estoy en otra época, en algún momento va a volver a salir. O sea, ya sean olores, sitios, personas, situaciones. O sea, al final va a salir y en el momento en el que salga no vas a saber cómo poder actuar, ¿no? Y al final creo que habría que buscar esa forma de intentar ayudar a esas personas, pero también es verdad que son temas que al final siguen siendo tabú y que esa persona de primeras no te va a decir, mira, me pasó esto. Claro, es que no se les puede presionar. Eso es. Iba a preguntar eso, además de personas migrantes, si también iba enfocada a las personas nacionales, o más dejar claro que no, que por ahora no, o se podría... No descarto ninguna de las dos cosas. O sea, al final es ayudar a personas que hayan sufrido abuso o violencia sexual en cualquiera de sus formas
Y creo que al final no se trata tampoco de cerrar el círculo, Mm. sino que en mi caso, al final, mi experiencia creo que puede ser la de muchas otras personas de nuestra comunidad, ¿no? Al final es el hecho de ver, oye, mira, esta persona ha pasado por esta situación y se encuentra en este punto, pues yo también podré llegar a este punto, porque al final muchas personas piensan que, bueno, me ha pasado esto y no puedo hacer más cosas, me tengo que quedar aquí o tengo mis limitaciones. No, no, no. O sea, no hay ningún tipo de limitación, te ha pasado esto, al final no ha sido tu culpa y no estás sola, al final es el hecho de poder buscar esa ayuda. Que al final la ayuda no solamente es para terapia de cómo poder actuar con esto que me sucede o con diferentes cosas o que socialmente no sé cómo comunicarme, sino también el hecho de poder buscar ese crecimiento personal, ¿no? Que también considero que muchas personas no han llegado a hacer cosas que querían porque han pensado o han sentido que tenían limitaciones. Y luego, en plan, hay que tocarlo, como siempre. La financiación, como... Adolfo, es complicado. Por ahora no estoy recibiendo financiación de ningún tipo. Sí que es verdad que mi intención en todo caso es que en la parte de terapia psicológica sea lo más reducida posible. A día de hoy que tú puedas acudir a una terapia ronda los 60 euros y tú ponte que al final si tú tienes que ir durante 3, 4, 5, 6, 7 años o toda tu vida, ese dinero, oye, que no todo el mundo cobra lo mismo, ¿no? Y que al final si tú necesitas, por ejemplo, imagínate, ir 2 veces al mes son 120 euros, pero alguien que necesite ir cada semana, ¿cómo lo hace? Porque quizás se tiene que quitar de otros gastos porque este gasto también es importante. Al final es tu salud. Ya, ¿y algún tipo de subvención? ¿Eso puede realizar, o sea, pedir algún tipo de subvención para ello? Estamos viéndolo, porque al final creo también que por parte de la sociedad en la que nos encontramos podríamos recibir ayuda al respecto y que al final se trata de ayudar a las personas, ¿no? Sí. Y de intentar pues también, ya no solamente lo que te comentaba antes de buscar su crecimiento personal, sino de posicionarles dentro de lo que es la sociedad en la que estamos y que se sientan válidas también, ¿no? A la hora de poder trabajar, de ir a una entrevista de trabajo, de sentirse bonitas, de pues, cuidarse un poquito más y de estar socialmente también incorporadas, ¿no? Que al final es algo importante. Claro, cuando digo yo subvención, no necesariamente tiene que ser monetariamente, ¿sabes? Yo digo también en plan herramientas. En plan, cuando digo herramientas puede ser psicólogos, eso puede, cuando digo subvención, eso lo puede ofrecer cualquier, ahora que estamos en la Comunidad de Madrid, y en este caso en Fuenlabrada. No sé si lo puede ofrecer gratuitamente un psicólogo, a lo mejor, no sé, en una reunión de varias personas, a lo mejor un día a la semana. Se podría ver, sí, sí. O sea, al final es ver todas las alternativas y ver que al final el que no se acceda a determinados recursos no es simplemente por la parte económica, sino que también es porque quizá tú no te sientes cómoda con la persona que tú tienes delante. O sea, al final sí que es verdad que muchas personas me han dicho, mira, quizá no puedo acudir al psicólogo porque la persona que yo voy a tener delante no va a entender todo mi bagaje. No es una persona que tenga ese conocimiento quizás sobre África o sobre América Latina y que yo le pueda contar según qué cosas y me pueda comprender. O sea, como que esa parte de comprensión cultural también es como muy importante, ¿no? Para algunas de las personas con las que yo he hablado y lo entiendo. Y luego también referente, es que es un tema muy duro, ¿sabes? Y me da el apoyo familiar. Bueno, ¿quieres que te hable de mi caso personal o que te hable No, en general? no, en general. No Vale. quiero casos personales, Ok, quiero en general. pues hablando en general, normalmente depende, supongo también del tipo de familia, pero hay muchísimas personas que no sienten el apoyo de su familia, ¿no? Cuando cuentan este tipo de cosas. Porque al final la típica frase que conocemos de se tiene que quedar en casa y tal, no sé qué. ¿O qué habrás hecho? Eso es. O ha sido tu culpa porque tú no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, pues quizá hay que cambiar la mentalidad y no verlo tanto desde la perspectiva de tú has hecho algo, sino el qué ha pasado con esa persona para que realice esas cosas que ha hecho y el poder ayudar a esa persona, porque el hecho de no recibir el apoyo familiar cuando es el principal sustento de un ser humano para poder generar dentro de la sociedad, al final es importante, ¿no? Porque siempre estamos pensando en estos casos o sea, en el caso de la madre, ¿no? Pero en una situación así, o sea, en modo general, ¿qué te han podido contar que sucede con el padre? Cuando se entera de una situación así. Hay muchos que sí que es verdad que se sienten impotentes. O sea, al final, mayoritariamente siempre, o en la mayoría de los casos, pasa dentro de casa, dentro del ámbito intrafamiliar. Entonces puede haber sido tu padre, tu hermano, la pareja de tu madre, etcétera, tu tío, X. Entonces, si el padre en este caso no es el que ha tenido nada que ver con este tipo de situación,
yo entiendo que la impotencia que tiene que sentir es increíble, ¿no? En plan, esta es mi hija o es mi hijo, le ha pasado esto, yo dónde estaba, que no lo he podido ver, que no he podido actuar, ¿no? Y dónde está esta persona que le mato. O sea, al final lo típico de que te viene al cuerpo de cojo a esta persona y la mato. Sí, pero quiere decir, en el plan de, ¿no piensas que a lo mejor el padre es el más reservado en plan de decir, de silenciarlo más? No creo. Yo creo que no. Yo creo que al final eso de guardar el honor familiar viene también enfocado por muchísimas mujeres. O sea, porque al final supongo que así se les habrá criado y que al final es como que hay que mantenerlo. Claro, tú puedes llegar a pensar eso, pero yo, o sea, que no tengo mucho conocimiento de esas vivencias, pero yo lo que veo es que suelen ser los hombres los que suelen ser más reservados. Bueno, quizá porque no saben de la temática, puede ser, no puedo justificarlo tampoco, pero sí que es verdad que al final no se trata, en los casos en los que suceden estas cosas, de tener fuera al padre si realmente él no ha sido el que ha tenido algo que ver, sino que todos deberíamos aprender el cómo reaccionar en según qué casos, ¿no? No el, bueno, eso es cosa vuestra, no es cosa vuestra, es cosa nuestra. Al final somos familia, sea un niño pequeño, sea una persona que ya es adulta, al final hay que proteger a esa persona y que se sienta apoyada y valorada, ¿no? Y el hecho de poder tener las figuras masculinas como aliadas y no como si fueran contrarias, creo que también es muy importante dentro de esta lucha. Uy, ¿cómo vamos? Ay. Pues mira, pues que hacemos, va a ser la primera vez que casi vamos a acabar con las preguntas, ¿eh? También estaba realizando, o estás así intentando realizar otro proyecto, te veo aquí que estás muy... está aquí muy puesta. Claro, cuéntanos, mujer. Claro, es que tenemos que conocer a todos nuestros, ¿sabes? A todos nuestros valores. Tenemos también aquí a nuestra censora que se está riendo, ¿sabes? Pero que también tiene que contarnos muchos de sus valores. A ver, Y también tenemos otro censor ahí también que también tiene que venir a contarnos su movida. Pero pongámonos serios. Yo las cosas que tenía aquí anotadas era lo típico que pensaba que podías preguntarme, ¿no? Desde mi parte antropóloga me había puesto la parte de, bueno, supongo que en algún momento te interesaría saber quién soy, pues la había puesto tal cual, presentación personal. Y luego, pues la presentación del proyecto y quizá un poco hablar de lo que era la ascendencia y todo el rollo, que también hemos hablado de ello. Entonces, yo ya he cumplido mi parte de... Ya has cumplido tu parte. Bueno, vamos a hablar de nuestra cultura. Vale. ¿Cómo se llamaba? Que estuvimos hablando también en la charla. Refrescármelo. Que si... Es que tengo una palabra, pero es que yo soy muy malo. Lo de que yo, por ejemplo, puedo tener una relación con una familia de mi padre, que eso estaría bien visto, pero no la puedo tener con una de la familia de mi madre. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Eso qué es? Sí. Tiene nombre. O sea, a ver, si no me estoy perdiendo. Sí, sí, sí. Hablando de relaciones de sí. Que tú a la hora de emparejarte, sí, emparejarme. Lo que no puedes hacer sí. es juntarte con nadie de la familia de tu padre. No, de mi madre. De mi madre. Si es de tu padre. Sí, no pasa nada. Porque madre solo hay una, padre es cualquiera. No. Wow. ¡Qué chungo! Padres. ¿Eso no lo habías escuchado tan...? Ni idea. Pues mira, sí, No lo habías escuchado. Sí, en una de las charlas. Pues el tema... Claro, es que yo todavía... Claro, es que no puedo hablar de esto, pero yo no me enteré. De la misa a la media, ¿sabes? Claro, era el tema que decían que... ¿Sí lo decían las mamás? Sí. Sí, lo dicen las madres. Sí. Decía una señora ahí. Sí, bueno, pues el caso es que los hombres o las mujeres. Cualquiera. O sea, tú, por ejemplo, podrías tener una relación con una persona de la familia de tu padre, estaría bien visto, pero con una de la familia de tu madre no, está mal visto porque sois familia. Claro, vendrá por ese lado. Pero vamos. Esto a mí me está dejando en shock porque yo tengo entendido que el Bumi es muy estricto con la endogamia
Y tú, cuando te emparejas con alguien, Ujú. tienes que hablar con tus abuelas, no por parte de madre, con tus abuelas, para ver de qué familia sois cada uno. Y si sois de la misma familia, nada. Si ella es de una familia, yo qué sé, tú y yo somos de Batete, Ujú. ¿vale? Pues una de Rebola podría tocarnos muy de lejos, pero si vamos a Baney, ahí no debería haber ningún problema. Ahora bien, yo tengo que hablar con mis abuelas, tanto materna como paterna, y la otra persona hablar con sus abuelas maternas y paternas para ver si hay alguna relación entre nosotros y si hay vínculo familiar, endogamia, no. Ahora bien, no hay ningún vínculo familiar, pero yo tenía entendido que es por las dos abuelas. No. No solo por la parte de la madre. No, es por parte de la madre. Bueno, es que hay más posibilidades. Sí, claro. Por eso, si nunca has salido del pueblo. Sí, yo tengo que preguntar a 87 abuelas y ella otras 87, somos primos seguro, ¿sabes? Ahí hay vínculo familiar segurísimo. Claro, pero si solo es por la parte de la madre, ok. No, por eso, es que claro, es que eso a mí me dejó como diciendo, o sea, evidentemente que yo no lo haría ni por parte de familia de padre ni de madre, ¿no? Pero me dejaba así, o sea, pensando y diciendo, pero ¿y el por qué? O sea, es que sea, que sea rollo maternal, tampoco tiene sentido. Claro, si es de familia de tu padre, es tu familia también, ¿no? Sí. Claro, ¿no? En fin. Bueno, de la Necesitamos aclarar eso. Hay que preguntar. Hay que preguntar. Sí, sí. Bueno, y de la cultura, ¿qué es lo que más te llama la atención? A ver, que hayas visto que hagamos nosotros de nuestra cultura. Lo que más me gusta es la parte de comunidad. Ujú. Que al final, si te fijas, voy a hablar de cosas buenas en plan positivas y negativas, pero sigue siendo comunidad. Si tienes un bautizo, una fiesta, etcétera, vas a tener a tu familia, amigos, etcétera, alrededor de ti ayudándote, o si tienes un hijo. Si tienes una desgracia, va a pasar totalmente lo mismo. Entonces pienso que eso es algo que se ha ido heredando y se sigue desplazando a lo largo del tiempo. Y dentro de lo que soy un rubí es lo que quería también crear, ¿no? Esa parte de comunidad. En plan de que al final esto te ha pasado a ti, le puede haber pasado a tu vecina, le puede haber pasado a otra persona. Al final son experiencias diferentes, pero con cosas similares, ¿no? Que al final has sufrido un dolor, te has sentido sola en algún momento, has pensado que esto solo me pasa a mí, etcétera. Pero al escuchar a otras personas y al formar parte de un lugar que es un espacio seguro para ti, pues al final también creces, ¿no? O sea, ya te sacas todo lo que tienes dentro, escuchas a otras personas y también les sirves a esas personas de apoyo y viceversa. O sea, al final pienso que dentro de la cultura bubi eso está súper integrado y que, como te decía, tanto cosas buenas que te puedan pasar o negativas, siempre vas a tener una red detrás. Entonces creo que eso hay que seguir manteniéndolo, es muy positivo. ¿Y tú crees? Buah, aquí me vais a linchar. A ver. Yo te digo que sí, directamente, ¿sabes? Vale. ¿Tú crees que el bubi, bueno, el ebobe, es machista? Contesta, tírate al barro. No lo sé porque mi padre no es bubi, entonces no te puedo dar esa respuesta. Bueno, Se ha escapado. los que has visto. No sé, o sea, yo no diría que son machistas, quizá que han crecido de una forma determinada, no sé si llamarlo machismo o no, no quiero usar esa palabra mal tampoco, pero sí que es verdad que se puede cambiar la mentalidad de todo el mundo en ese aspecto, ¿no? Al final, si tú estás viendo cosas positivas en el lugar en el que te encuentras actualmente, estamos en España, ¿por qué no integrarlas, ¿no? En tu relación familiar, en tu relación de pareja, con tus hijos? Creo que al final, ¿por qué adoptamos primero las cosas negativas y las positivas no, ¿no? Como que hay que tener esa adopción de ambas cosas. Si ya estás adoptando, ya sean palabrotas, etcétera, también puedes adoptar el fin de semana, coger a tu hijo, ir a dar un paseo. No centrarse siempre en hay que trabajar o el dinero en la casa y tal, ¿no? Que hay que centrarse más en esas cosas también positivas. No, hombre, yo lo digo, o sea, en plan general, ¿no? Porque, o sea, cuando hablas con un bubi o con un ebobe es como que es el ser más abierto, el más totalitario y tal y cual, ¿no? Y entre estos supuestamente machismo está el rollo de la monogamia, ¿sabes? Tú te pones a hablar con cualquiera y es de, hay que ser monógamo. Tienes que tener tu mujer, tienes que tener tus hijos, tienes que ser de... Pero en cuanto te tomas 2 topes o 2 caicais, se te va el santo al cielo. Como decimos, esto lo decimos nosotros los colegas cuando vamos a las fiestas
nos reímos con ellos, no nos reímos de ellos. Nos reímos con ellos porque algún día me pasará a mí también, ¿no? Les ves que empiezan, primero por las más jovencitas, las de veintitantos, así, claro. Las de veintitantos al principio se ríen, pero cuando ya ven sus intenciones, como que dicen, como que tira. Y ya van subiendo a la siguiente generación, a los 30, por lo mismo, van igual aquí. Y cuando ya van subiendo de generación hasta que ya realmente se van con los de su generación, que son los que los aguantan. O sea, o sea, eso iba por el tema de la monogamia. ¿Qué piensas sobre eso? Yo, llevándolo a mi terreno, te diré que pienso al final que tanto las niñas, chicas, adolescentes, mujeres, son bastante respetuosas muchas de ellas, porque al final el hecho de que se nos críe enseñándonos que el amigo de mi padre le tengo que llamar tío, y a muchas personas ya simplemente que son de la quinta de mi padre le voy a tener que llamar tío o tía, ya es respeto. Entonces lo suyo sería que esa persona también me respete a mí, ¿no? ¿Por qué me tienes que entrar en una fiesta? Yo no soy de tu quinta, podría ser tu hija o tu nieta. O sea, se llama respeto. Entonces debería ser bidireccional, no unidireccional, de yo te tengo que respetar a ti y tú no me respetas a mí, ¿no? O sea, no sé. El hecho de que la niña ya tenga un poco más de pecho, se le enmarquen las curvas, etcétera, sigue siendo una niña. O sea, tú la has visto desde que tenía 3 años y ahora tiene 15. ¿Por qué ha cambiado tu visión de cuando tenía 3 y ahora que tiene 15? O sea, no sé. Por el caicai. Bueno, es que al final el hecho de iba borracho o pasaba esto No sigue es cine. siendo como... No es cine. Claro. O sea, porque al final luego pasan cosas. No, es que pasó esto porque iba borracho. No, creo que sabías perfectamente lo que estabas haciendo. O sea, en definitiva, los boobies somos chungos. No sé, o sea, no quiero meter a nadie en el mismo saco, No, porque habrá de todo. No, yo lo digo porque pienso lo contrario, porque como oigo tantos podcasts y vodcasts que nos ponen sobre todo a nosotros de Vuelta y Media, por eso, o sea, para dejar en valor que no somos tan chungos, o sea, yo lo hago todo en plan nota de humor, evidentemente, ¿no? Pero vamos, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría que conozco son correctos. Siempre hay alguna, ¿cómo se dice? Manzana podrida, ¿no? Sí. Que puedo ser yo perfectamente, ¿sabes? Porque si os contase mi vida podríais alucinar. Hombre, como se suele decir, a verlos, haylos. Entonces los hay. Yo ahí. Y si nos ponemos a preguntar, ya te digo que mucha gente te contaría experiencias de gente que seguro que conoces y fliparía. Sí. Yo... Hoy mismo está escuchando unas cuantas. Así que, pero bueno. Los censores, ¿podéis hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta así típica, pero interesante, como eres joven y tal. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en España? En plan, tu crecimiento aquí, por el tema del racismo, tal. ¿Cómo la has llevado? Bueno. En tu trabajo actualmente, de 4 años en un sitio, porque estás a gusto. Sí, bueno. Voy a empezar por lo último que has dicho. Respecto a lo laboral, nunca me he sentido discriminada, jamás. O sea, creo que al final en muchas entrevistas de trabajo que he hecho me han dicho directamente: no te puedo contratar porque tu cualificación es superior a la mía, literalmente. Entonces es como, me he sentido discriminada por haber estudiado bastante más. Y que al final para las entrevistas de trabajo es como, te ven y no piensan que tienes tanta cualificación. O sea, es como, ¿has estudiado en la Complutense? ¿Has hecho no sé qué? Y es como, sí, todo lo que pone es real. O sea, y si quieres que te traiga el certificado o el diploma, te lo traigo. O sea, no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Y cuando ya empiezan a hablar contigo es como, wow. Y donde estoy actualmente, pues bueno, me hice una certificación en su momento para tema de diseño de interfaces de experiencia de usuario. Y con lo que yo ya sabía, toda mi parte de antropología, mi mente que es más analítica a nivel cualitativo, etcétera, pues también me ha dado puntos, ¿no?, para ese puesto. Y que a día de hoy mi valoración dentro de la empresa es muy positiva. O sea, no, si me hubieran querido echar, han tenido mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y que bueno, al final soy una persona que intenta nutrirse siempre y creo que eso lo he demostrado hasta el momento actual. Y respecto a lo que has dicho de racismo, hasta hace unos meses no he sufrido racismo nunca jamás. Sí que es verdad que está lo típico de en el colegio eres la única niña negra, tal, ves que hay algo que no es similar al resto de personas con las que te codeas, pero bueno, no hay un nivel de racismo que identifiques hasta que eres más mayor. Por ejemplo, el tema del pelo.
O sea, yo siempre he sido la típica niña de te trenzan el domingo y el lunes las trenzas han desaparecido porque quería llevar el pelo suelto y parecerme a mis compañeras, ¿no? Hasta que ya he ido entendiendo y asimilando que no tenemos el mismo pelo, no somos lo mismo y demás. Sí que puedo decir en ese sentido respecto a la parte más de racismo que cuando ya te están preguntando el de dónde eres y tú contestas de España, vale, y tus padres, es como, tío, tu pregunta me acaba de sobrar. Si me estás preguntando de dónde soy, es de dónde soy, no de dónde son mis padres. Si tú estás buscando mi origen, ya no me estás preguntando de dónde soy, ya quieres saber más para atrás. Y creo que yo no voy a alguien, conozco a Adolfo ahora, le veo por la calle, oye Adolfo, ¿de dónde eres? Y me va a decir, de Suiza. ¿Y tus padres? O sea, me va a decir, no me has preguntado de dónde soy, o sea, no sé. Es como si le tienes que pedir el DNI o el NIE, oye, ¿me lo dejas para poder visualizar? Sí, el O sea, tema no de, sé. de racionalizarnos, sí, eso es intrínseco, eso Sí, ya es una cosa que no es... Pero te quería hacer ya que ha venido esto, una pregunta en plan, como eres antropóloga, sobre, sobre las diferentes razas. Yo sé la respuesta, porque para mí solo hay una raza, o sea, que es la humana. ujú. No hay ni raza blanca, ni negra, ni china, ni tal. Pero, ¿qué opinas tú sobre eso de las razas? Lo mismo que has dicho tú, que solamente hay una raza, es la raza humana, sino que dentro de eso hay diferentes tonalidades, dentro de esas tonalidades diferentes culturas, y considero que al final, si tú te sientas con cualquier persona del mundo, vais a converger Mm. en algún punto. Y si necesitamos algún órgano, da igual de dónde seas, que nos sirve. Claro, entonces estamos hechos igual por dentro y por fuera. Mm. Otra cosa es que una persona sea más blanca o menos blanca, o sea, todos somos iguales, Mm. tenemos 5 dedos, 2 piernas, 2 ojos, o sea, Los para mí mismos todos somos lo órganos. mismo. Sí, 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 por eso. Mm. Es que no quería entrar en estos temas. Oye, ¿cómo están? Que si el tema este, que ya hablamos el otro día, el tema de las razas. También está el tema de el gran reemplazo. Blanca Verde. Ese no me lo sé. Y tiene pinta de que es largo, no lo saques. No lo saques. Wow. Que habéis venido a invadirnos. Bueno, eso creo que ha existido siempre. Así que No, pero esta es más allá. Esta es más allá. Que hemos venido a invadir para que se acabe la raza blanca. Sí. Sí. Yo diría que no, ¿eh? No, claro, en plan que si ahora tenemos hijos, ay, es que me lo cargo, hijos de matrimonios mixtos, que si tal, pues eso es lo que consideran Nos como... contratan en nuestros países Mm. para que vengamos aquí a casarnos y mestizar poco a poco. O sea, si no, no nos dejan salir. como, aunque me esté riendo, pero es muy duro, ¿no? sí. Como antropóloga. A ver. Cuchillo y... Es que al final es una temática que siempre ha estado. Yo recuerdo en el instituto que hubo alguna vez en una clase que creo que era de lengua o de estas típicas de valores que se daban, que salió la típica de sí porque no sé quiénes vienen a quitarnos el trabajo. O sea, quiero decir, con 13 años, si tú tienes esa mentalidad es porque lo has escuchado. No creo que tú te hayas Claro. sentado, lo hayas leído y tal. O en las noticias, que al final, más que informar, muchas veces se desinforma, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en lo que es España, hay gente que ha nacido en España, sus padres son españoles, que se han ido a otros países, se han quedado ahí a vivir y han tenido hijos. Mm. Si nos ponemos y damos la vuelta dentro de ese país, Suiza, yo qué sé, Irlanda, etcétera, los irlandeses le van a decir a ese español, oye, es que habéis venido a hacer tal. Pues no, o sea, al final cada uno se busca la vida como puede y donde puede. Claro, no, sí, Y al eso... final tú piensas que si toda la gente que se supone que es española se va fuera, o de un país X, que al final hablo de España porque estamos en España, ¿qué va a pasar con el país? Alguien se tiene que quedar aquí. Mm. Yo creo que si no el país se va a ir a la mierda. Entonces, es ley de vida. O sea, es ley de vida. Cada uno va a buscar A mí las me mejores pasaba formas. Cuando veía callejeros por el mundo, no sé qué, o españoles por el mundo, y decía, pero esta gente que se va afuera, y luego, o sea, lo miraba a quien te decía, ¿por qué se van afuera? Y luego me dicen a mí que yo me vaya si tú... A mí eso me parecía muy fácil. No, esa charla también Muy la, programa. también la tuvimos un poco con Lucía, aunque no quiso entrar mucho en el tema, cuando dice, o sea, pues yo también sé la respuesta, ¿no? O sea, tampoco soy un sabelo todo, ¿no? Sino sé las respuestas por la vivencia que he tenido, porque lo he visto y lo he visto igual y le pregunté eso, que ella está en el programa, bueno, estuvo en el programa de Españoles por el Mundo y mi pregunta fue que
que si les había visto a los nacionales sentirse migrantes en otros países. Y claro, y me contestó que cuando es en un país latinoamericano, que está mal dicho también latinoamericano, ¿no? Porque los países latinos son 4 o 5 solo, bueno, independientemente. Dijo que cuando están en un país latinoamericano no, pero cuando están en un país europeo sí, que se hacían sentirse. Claro, yo cuando he estado con ellos fuera, yo sí he visto que sí se sentían migrantes, que esa es la diferencia, que decía, anda, mira, digo, ya he sabido que siente el recíproco. Te iba a hacer otra pregunta, pero como me enrollo más que se me ha ido Dale, de la cabeza. dale, aquí estamos. Se me ha ido de la cabeza la pregunta. ¿En qué iba relacionado? A ver. Era sobre la antropología. Ay, ¿Te ha gustado la antropología? No, es que a mí todos esos temas me enrollan. Dale. No, es que se me ha ido de la cabeza. En relación. Luego me volverá. Tú sigue contándonos Pues no sé qué más quieres que te cuente. lo que tú veas. Porque sé que estabas haciendo algo personal tuyo. Bueno, como siempre, creo que todas las personas que me conocen saben que siempre estoy formándome o leyendo cosas. Así que estoy intentando formarme en otros ámbitos que puedan nutrir un poquito más el proyecto y viéndolo desde una perspectiva más integrativa y que puedan incluirse personas migrantes y afrodescendientes, ¿no? Que al final creo que es un nicho que se está dejando a veces un poquito de lado y que también necesitamos ayuda en ese sentido. Uh-huh. En este caso también, por lo que vemos de nuestra cultura, en este caso hemos perdido muchísimo. Yo, por ejemplo, del que más he escuchado hablar es del Esa Sigüera, y ese es de principios del siglo XX, ¿no? Si me equivoco. Sí, finales del 19. Principios del murió 20. en 1904. Pues es lo más reciente que tenemos. Que por eso decía del chico, es que no sé cómo se llama, que empezó a tirar atrás sobre los diferentes reyes que teníamos. ¿No te da por, ya siendo antropóloga, investigar más a fondo sobre nuestra cultura? Es que tenemos muy poco. Bajo mi punto de vista. Por desgracia, ¿eh? Sí. Claro, es que Ya me lo han dicho muchas veces. Una cosa. Claro, es que nuestra historia empieza desde el ¿desde qué año? Desde 1450. Es que no sé dónde pone. 1450 y algo, que es cuando llegaron los portugueses. Ahí es donde empieza realmente nuestra historia. No sabemos. Ya. Una, en relación a lo que dijo Adolfo, quiero preguntarte, porque tú has estudiado la carrera, en antropología, Sí. ¿qué se estudia? Quiero decir, en antropología se habla de etnias y se habla del desarrollo de las culturas, entendiendo como, a ver, la etnología se desarrolló como una idea de estudiar las tribus y tal. Uh-huh. Bueno, habrá que ver el trasfondo de eso, pero desde la carrera de antropología se enfoca el estudio del conocimiento humano a través de las culturas así por igual, o cuando tú te metes a estudiar antropología, si tú quieres saber de etnias, cuando termines la carrera, búscate la vida. Lo que más hablo de mi época, ya han pasado 2013, 2017, han pasado un poco de años. Lo que más se estudia es gente que ha hecho cosas, en plan Franz Boas, etcétera. Gente como ya muy antigua, ¿no? Que lo que hacían era coger su libreta, su bolígrafo y vamos para allá, a observar, estoy viendo tal, papá, no sé qué. Sí, le preguntas, oye, ¿y por qué hacéis esto? Y es lo que hay redactado, porque al final, por ejemplo, en la cultura bubi hay cosas que no están redactadas, es una transmisión oral. Uh-huh. Entonces, si esa persona que tiene ese conocimiento no transmite lo que sabe, cuando se muera, jolín, es como si tienes un libro de 80.000 páginas que no vas a poder disfrutarlo nunca, ni tú ni nadie. Entonces, yo creo que el problema principal en este caso de la cultura bubi, no puedo hablar de África en general, pero es que habría que sentarse, ir viendo las diferentes cosas que hay o de las que disponemos y poder ir redactándolas y ir teniéndolas escritas. Porque al final, si no, ¿cómo se va a transmitir? O sea, van a morir muchísimas cosas, ¿no? Sí, eso también va relacionado con el arte, por ejemplo. El otro día también cuando vino Marisa, estuvimos hablando del arte robado de África, que estaba estipulado entre 50.000 los 60.000, pero por lo visto me volví a equivocar. Por lo visto creo que está cerca del millón, lo que es en todo el continente en general. Claro, a lo que iba, cuando hablo yo de arte, yo no lo considero arte.
sino que lo considero cultura, es decir, mm, con lo que utilizaban, como por ejemplo con el elevó, ¿sabes? Pues ellos hacían, no sé si está bien dicho, rituales. Ellos, Más ritos, sí. pero sí, pero es que no sé si es una palabra correcta tampoco, ritos. Aprovechemos que tenemos a Es una que antropóloga. la palabra más así enfocada a rituales muchas veces está visto como algo negativo. Entonces sí que es verdad que al final serían esas diferentes formas de proceder que tienen las diferentes culturas, ¿no? Para mí esas palabras, ritual precisamente, la veo muy enfocada en la parte negativa, porque se ve como dentro de lo que es la cultura africana, que tú digas voy a hacer tal ritual, es como no irás a hacer cosas de vudú o Pero- magia negra ni nada por el estilo, ¿no? Claro, pero a eso me refiero. O sea, al igual que ritual o rito, o sea, es una palabra impuesta y que han impuesto en relación a algo malo. Es como la palabra magia negra, brujería. Sí. Son palabras impuestas. O sea, tú, por ejemplo, te vas, no sé si lo he hablado alguna vez, tú te vas a la India, te pones a hablar con el que sabe y estás hablando con un gurú. Tú te vas a Centroamérica, Sudamérica, y cuando te vas a hablar con uno, te vas a hablar con un chamán. Tú te vas a un africano, es un brujo. Bueno, al final también tiene que ver con si esa palabra que se le ha dado, la persona que fue ahí a estudiar esa cultura, el nombre que le dio, Ah. porque ese nombre es el que se habrá ido transmitiendo. Ahí está, por eso te digo, ahí viene lo del ritual y rito. También el rollo de que he tenido muchas con la magia negra. Es que vosotros hacéis magia negra y yo pregunto, pero ¿qué es magia negra? O sea, ¿a qué te refieres con magia negra? Y es cuando me dicen, sí, lo que hacéis. Digo, mira, yo lo que entiendo por magia negra, que no sé por qué le ponéis ese color, es cuando vais a las iglesias y hacéis vuestras cosas de invertir los cristos y cosas de esas, ¿sabes? No, sí, es verdad. Claro, cuando vosotros poníais las cruces... Una más negativa, ¿no? Sí. Poner la palabra negra, Sí. es como lo negativo. Claro, por eso, que era, o sea, a eso venía. O sea, cuando he dicho rito es que no sé cómo, o ritual no sé cómo llamarlo. O sea, porque religión tampoco lo puedo llamar, porque es como... Son rituales. Sí. ¿Qué más? En este caso, ¿ves? Ya me enrolláis y se me Que ha al ido final ya lo tiene iba a más que ver con la preguntar. parte cultural. O sea, al final yo entiendo que cada cultura tendrá los suyos y ya depende también de lo que se haya ido transmitiendo. Por eso también lo de... O sea, esa parte de Congosa parece broma, pero no es broma. Cuando alguien hace una investigación y esa investigación quizá todas las fuentes que podías haber abarcado no las abarcas y transmites una cosa, eso ya se queda como fidedigno. O sea, ya es como, esto es, va a misa y se va a ir transmitiendo y cada uno ya lo va a ir reinterpretando como pueda. Pero no quiere decir que lo que yo investigué en su momento estaba mal o que estaba bien. Quizá había que tener algo para extrapolarlo o para complementarlo. Porque al final nos quedamos con algo como único y quizá se podían haber hecho otras cosas. Tampoco hay que juzgar a quien lo hizo, ¿no? Pero que siempre se pueden tirar de más fuentes. Claro, lo que me refería yo con el arte, o sea, pues como he puesto el ejemplo del Elevó, pues que nosotros lo tenemos pues para nuestros ritos o rituales. Y ahora, o sea, y al llevárselo fuera, llevárselo pues a saber por dónde están, ahí es donde también perdemos también parte de cultura, pues te podían decir, a lo mejor esto servía para, no sé, pues para, como yo soy muy tonto en esto, que no tengo mucha idea, dices, no sé, pues esto a lo mejor es para dárselo a Socó para que hiciese tal, o esto para dárselo a Visila para que hiciese esta otra cosa. O sea, supongo, pienso. No sé si podría ser. Pienso en ese sentido que, ya hablando concretamente de la cultura bubi, hay muchas cosas de, por ejemplo, cuando se hacen las comidas y todas estas cosas, que si no preguntamos, va a llegar un momento en el que nuestras abuelas no estén, nuestras madres no estén, que no vamos a tener ni idea de cómo hay que hacer las cosas. De cuando te dicen, no, tal persona tiene que estar a la derecha y la otra a la izquierda. No, tú eres quien tiene que hacer esto y tú estás en plan, vale, ok, pero quizá mañana no me voy a acordar de esto. No sé. Sí, eso es... Se hace mucho énfasis en la carrera entonces en documentar, ¿no? Si se estudia a través de lo que documentaron los anteriores antropólogos, se establece rollo, se enseña metodología a la hora de documentar procesos, cosas así, Sí. muchos tipos, un método único. Por ejemplo, yo tuve que hacer en su momento un trabajo que era
elegir la temática. Yo elegí tema de religión, no voy a entrar ni voy a decir a dónde fui. Y tuve que estar básicamente como si fuera una persona más, o sea, al final es como infiltrarte. Y básicamente se trataba de, yo iba a esas diferentes sesiones, tenía que, lógicamente, en muchos sitios no puedes ir con tu cuaderno, ir anotando porque es un canteo, yo tenía que acordarme de muchísimas cosas y al salir redactarlas. En plan, ha pasado esto, he entrado a esta hora, he salido a esta otra hora, ha pasado esto, lo otro, he hablado con no sé quién, hacen esto, hacen lo otro, y como intentar ir analizando por qué se hacen determinadas cosas. Eso al final se convierte en un compendio de días, que al final es como si fuera un cuaderno, y toda esa etnografía al final la aprendes así, observando, escuchando, hablando, anotando, y luego ir presentándoselo a, pues, a tus diferentes profesores y que te digan, sí, mira, la estructura que le puedes dar es esta, cuando vuelvas a ir haz lo otro, haz tal, no sé qué. Y luego también el hacer entrevistas, o sea, al final el hacer entrevistas ya era, elige una temática, yo volví a la parte religiosa porque la tenía más cercana, y el coger y decir, vale, voy a hacerle una entrevista a alguien que era más o menos de mi quinta, porque me parecía más cercano y más fácil de realizar, y tenía que ir estructurando por diferentes partes, ¿no? Pues la parte más personal de cómo te llamas, la edad, dónde vives, tus ascendientes, etcétera, como la parte más de formación, pues ahí ya incluyes las preguntas que tú quieras y luego ya más en general relacionada con la temática. Pues en mi caso, la primera grabación que hice me dijeron que era corta, que tenía que ser más larga, pero yo ya había respondido a todo lo que necesitaba. Entonces, en esa segunda, al final es un aprendizaje continuo. Tú ya vas con tus preguntas, intentas no ceñirte al guión, que sea una conversación y que no sea una entrevista. Entonces, eso también es complicado de generar, ¿no? Porque al final, si ves que la otra persona está como apagada, tú estás en plan... Y tienes que no mostrarlo, que también es complicado, ¿no? El decir, madre mía, ¿cómo tiro yo de esta persona sin que se note que le estoy preguntando o que sienta que le estoy presionando? Y también el hecho de intentar que no sean muy cerradas las preguntas, ¿no? Que des margen a que pueda contestar. O si, por ejemplo, te cuenta una cosa y no lo tenías tú en el guión, lo anotas. Ah, oye, mira, me habías comentado tal, lo podríamos retomar y quizá era interesante para esa persona. Y tú no lo tenías y dices, jolín, pues es interesante, ¿no? Pues eso es lo que a mí me ha dado. O sea, creo que al final me sientas a hacer una entrevista y puedo generar cosas. Fíjate, me ha venido la pregunta. Bueno, esta te vas a Ay, no, quedar no. loca, me vas a mirar así con un ojo como diciendo, este se le ha ido la A olla, ver, no, ¿sabes? no. ¿Tú crees que al continente en general, Ujú. a África, le ha ido tan mal por haber dejado de lado su cultura y haber adoptado la cultura religiosa, no sé cómo llamarla, occidental? Te voy a corregir. No ha adoptado, se la han impuesto. Bueno, sí, se la han impuesto, es verdad. Entonces, creo que al final, si tú ya tienes algo, ya has visto, porque en muchos casos ha habido matanzas, por el simple hecho de esta es mi cultura y la voy a llevar por delante, si tú ves que te van a matar, pues chico, quizás reculo y voy para atrás. Y adopto lo tuyo y en mi casa ya hago mis cosas relacionadas con mi cultura, Sí, que ha pero pasado en muchísimos casos. Sí, pero estamos hablando ahora estamos ahora a partir del siglo XX, que es cuando se han empezado a ver los cambios. ¿Qué casos conoces concretamente? Pues ahora mismo o sea, el tema del panafricanismo es lo que está triunfando para destruir todo esto. Están acogiéndose más a lo que son sus propias religiones y abandonando las que son más bien occidentales. También es verdad que a día de hoy en muchos lugares entiendo que ya no tendrán las bases que podrían haber tenido hace 100 o 200 años. Entonces quizás ya no tienen esa cultura pura que podrían haber tenido y quizás les pilla más cercano el adoptar cosas que sí que pueden alcanzar, ¿no? O que ya no tienen a esos mayores que había en ese momento que les podían enseñar. Claro, yo como todo lo extrapolo a todo lo que veo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo que sobre la cultura maorí está eso súper arreglado. O sea, están intentando, o sea, que es muy difícil, como estás diciendo tú, pero están intentando abandonar el cristianismo y acogerse más a la cultura maorí. También últimamente se están viendo mucho movimiento de los nativoamericanos, que están haciendo lo mismo, están como reclamando su cultura. Por eso lo pregunto, ¿a lo mejor a África le iría mejor si retoma toda su cultura y deja de lado lo que llamamos cultura religiosa occidentalizada? Para eso habría que volver a lo que habíamos hablado en su momento, que es la parte de comunidad. Al final, si yo te cuento una cosa y no vamos a una, tú pasas por detrás de mí y haces lo contrario, o le cuentas a otras personas que tú sabes que quizá
puedan tener en mente lo contrario a lo que tenemos tú y yo, nos va a quitar ese plan. Ya no vamos a ir a una, ya va a haber dos versiones, la nuestra y la de esa persona que va a ir en contra de nosotros. Entonces al final considero que hay que ir a una, hay que tener una conciencia común y decir, vale, lo que queremos es esto. Pero si una persona es la que lucha y son, por ejemplo, 3.000, ¿quién gana? Nadie. Eres chunga, ¿eh? ¿Por qué? Me estás preguntando y te estoy contestando. O sea, es lo que yo pienso. Si tú quieres que algo vaya por delante, tendrá que haber un apoyo detrás. O sea, no vale que seamos, en esta sala ahora mismo somos 10 personas, seamos 2 los que pensemos eso y ya tendríamos que tener como mucha influencia sobre las otras personas para que lo que nosotros queremos suceda, ¿no? Hay muchas películas psicológicas que en un juicio a alguien dicen que, y no se tienen pruebas, que ha sido culpable. Y quizá en la mesa hay una persona que piensa que no lo es. Pero al final, viendo los diferentes argumentos, acaba pensando que sí. Pero en un inicio pensaba que no lo es. Entonces, es como que al final sí que se puede influir de manera positiva en la mentalidad de otras personas para llegar a donde queremos. Entonces habría que ir por ese lado. Yo te lo digo porque me sucedió, vamos, la pobre mujer no sabía dónde meterse. Me sucedió que iba por la calle y apareció una mujer nigeriana con sus 2 hijas y nada más verme me dijo, oye, ven aquí, que te voy a enseñar algo de los testigos de Jehová para que, para que aprendas, ¿sabes? Y claro, y mi respuesta fue decirle que no. Y la mujer se quedó así un poco así, diciendo, ¿cómo que no? Digo, porque yo no creo en este Dios. Y empezó a decirme tal y cual. Y claro, y yo le repliqué, ¿tú de dónde? Después lo sé que es nigeriana. Dijo, yo soy de Nigeria. Y le dije, ¿por qué no le enseñas a tus hijas la cultura nigeriana? ¿Y qué te contestó? Se quedó blanca. Bueno. Se quedó a cuadros, que solo me decía, no, si Dios te escucha. Y decía, no, Dios no me escucha. Digo, a mí no me está escuchando en este momento. Digo, lo que tú tienes que hacer es enseñarle a tus hijas la cultura nigeriana. No sé por qué le tienes que enseñar esta cultura. Estaban las niñas que estaban mirándome así y decían, sí, como diciendo que siga hablando. La madre no sabía dónde meterse. Al final también te digo que muchas veces puede darse la situación en la que tú te encuentres en un momento de tu vida que no es el mejor y quienes te hayan tendido la mano hayan sido otras religiones y tú adoptes esa. Entonces quizá también por ese lado pasa bastante, más de lo que piensas. Esa persona adopte eso y a sus hijos les críe dentro de esa cultura religiosa, dejando atrás la suya, porque quizá dentro de su cultura le han pasado cosas y dice, mira, yo a mis hijos no les voy a criar de esta forma porque para mí no ha sido algo positivo. Yo no juzgaría a esas personas. No. Simplemente intentaría entender lo que tú has dicho, ¿no? Porque estás enseñando esta cultura y no esta otra. No, si yo no les culpo. O sea, el tema era decir, o sea, por lo que he dicho, ¿no? De cambiar o sea, mi madre es la más religiosa que te puedes echar a la cara, que va, en serio, ¿eh? Va todos los domingos a misa. ¿Cómo le voy a decir? O sea, tú intentas convencer a esa mujer de que no vaya un domingo a misa. Claro, yo el tema lo digo que lo has dicho tú muy bien. Llegaron, se le impusieron a base de golpes y palos y han entregado, pero ya llega un momento que llegas y dices, ¿pero por qué? Porque tengo que... O sea, ahora mismo, en la época que estamos, 50 años atrás, o sea, de llegar y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que...? Ya. También es verdad que muchas personas te pueden decir, ya hablando de gente mayor, porque al final son los que han vivido ese inicio, que te van a decir que no lo han vivido tan mal. Ya, Aunque pero- tú ahora lo veas y digas, yo preferiría conocer cosas sobre mi cultura y adoptarlas, y te dirán, oye, pues yo lo he tenido, pero lo he tenido en plan debajo de la mesa, ¿no? En casa, yo tenía mis cosas y nadie tenía que saber que esto estaba pasando en casa, que han sido muchísimos casos en este aspecto, y el cómo ese cristianismo se ha dado ahí en relación en todos los hogares, ¿no? Porque al final, quieras que no, pues si yo sé que quizá me pueden matar, yo también me haría el cristianismo. También te lo digo, Adolfo, ¿eh? Sí, no, sí. Yo, por ejemplo, yo pongo el caso del padre de mi madre, de mi abuelo, o sea, yo las historias que he oído de su hermano, de mi tío, no es que fuese un pieza, pero las cosas que hacía es decir, o sea, porque no sé en qué año nació, ¿sabes? Pero bueno, tuvo que ser en 1900 muy poco, ¿sabes? Pero es decir, ole los cojones que hacías cuando eras joven, o sea, era totalmente cultural. Bueno, a mi madre me ha dicho, bueno, y mi tío que tiene una foto de Franco.
No, pero lo tenía por contentar, porque no le hacía ni pizca de gracia, ¿sabes? Como diciendo, "Bueno, por si vienen, que vean esto". Para no discutir, para no tener polémicas. Sí, y que tienen, sí, pero él de religioso sí. Obligaba a sus hijos a, porque era lo que había en esa época, a ir a misa y todo el rollo, pero no pisaba una ni de cachondeo. Bueno, De hecho, lo que he dicho también, bueno, no sé si lo he dicho antes, pero vamos, que mi abuela no hablaba español. O sea, que es que eso es muy fuerte, decir, o sea, que no habla, no, es que no habla. Y decir, ¿cómo que no habla español? No. Por eso te digo, o sea, de gente que quería preservar su cultura, ¿sabes? O sea, que ya me están dando caña. Ya los estás viendo, ¿no? ay, Dios mío. Los censores se ponen chungos, ¿sabes? Lo que hay tiempos para todo. Pues bueno, todo el mundo, antes de acabar, tiene que promocionarse. ¿Cuál es su salsa favorita? Ah, ¿cuál es tu salsa favorita? Cuidado, Salsa de modica. Bueno, te la aceptamos. Oh, ¿pero qué queréis que diga? Te la aceptamos. Si llegas a decir... No la voy a decir para que luego no me linchen, ¿sabes? Bueno, promocionate. Bueno, lo único que puedo decir es que todas las personas que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, ya sea de nuestra comunidad o sea de fuera, que sepan que no están solas. Es un proceso súper complicado. O sea, eso lo sé en primera persona. Cargamos con mochilas que no nos pertenecen, con muchísima carga de culpa, de soledad, de ansiedad, de depresión y de un montón de cosas que podría seguir nombrando y estaríamos toda la tarde. Pero considero que al final hay que buscar y hay que encontrar alguien en quien apoyarse. Espero que este proyecto pueda ayudar a muchísimas personas porque creo que es el núcleo y al final es el corazón del mismo. Y que cualquier cosa que necesitéis o si queréis hablar con alguien, estoy aquí. Me podéis encontrar en Instagram como soy un Rubí y dentro de Instagram también tenéis el número de WhatsApp por si queréis charlar. O sea, me considero como una amiga más y un apoyo o una hermana. Así que, gracias. Ya habéis oído, podéis poneros en privado con ella. Así que nada, y ahora me toca despedirme. ¿Eh? Pues... Damos las gracias al Patronato de Cultura Fuenlabrada, a la Asociación Sector Cultural Bubi, a Aérea TV, a Moaba Bioco, que es el cámara iluminador, es el semidios o casi dios de la sala. Que habla siempre por detrás. Sí, damos las gracias a Laura, que es la que hace las entrevistas, a nuestros conservadores censores que tenemos hoy aquí, entre ellas nuestra super jefa, Beatriz Ailín Perello. ¡Di algo! Os quiero mucho. Y al resto de nuestros censores, ¿podéis decir algo? Hola. Bueno, gracias por dejarme estar aquí. Ahí está. Y nada, que nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado y que sea esto más a menudo que os conectéis para vernos. Así que nada. Chao, chao. Chao, gracias.